Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la primera clase de Historia de la Educación en Argentina y América Latina. En esta clase vamos a abordar los contenidos introductorios de la materia. Vamos a trabajar con 4 categorías conceptuales de la unidad número 1. Les recuerdo que quien les habla es la profesora Brenda Rojas y la idea de esta clase no es solamente abordar eh, las categorías conceptuales de la unidad número 1, sino también la idea es empezar a construir cuál es el sentido que tiene estudiar, abordar, analizar la historia desde la perspectiva del acontecimiento educativo en la formación docente. ¿Recuerdan la frase que leyó la profesora Sandra en el video de presentación? La misma dice, hacer historia significa ante todo poner en juego la verdad del presente. Entonces, los y las invito a preguntarse qué verdad o qué verdades tendremos que poner en juego para hacer la historia de la educación en Argentina y en América Latina. No intentemos responder esto sin antes abordar los temas, las ideas y los textos, ¿sí?, de las unidades. Por lo tanto, vamos a volver a este interrogante en otro momento con el devenir de la clase, pero sí, desde esta primer clase, los y las invito a que empiecen a pensar en estas dos cuestiones. Por un lado, en cuál es el sentido de estudiar la historia de la educación en la Argentina y América Latina, en la formación docente, y pensar en qué verdad o qué verdades tendríamos que poner en juego para poder construir dicha historia. Ahora bien, es necesario que en la formación docente debemos reconocer que es necesario que en la formación docente necesitamos revisar la historia de la educación, estudiarla, interrogarla, sobre todo a la historia de la educación en nuestro país y en nuestra América, porque no podemos desconocer el cuadro histórico, político, económico, social de la experiencia argentina y latinoamericana, que va en búsqueda de su propia identidad, identidad que es y ha sido construida a lo largo de la historia social y políticamente, en este caso desde la perspectiva del acontecimiento educativo. Dicho esto, vamos a desarrollar 4 puntos, 4 categorías. La primera es, ¿qué significa pensar históricamente? La segunda, los sujetos que constituyen la historia. La tercera, la tarea del historiador. Y la cuarta, las características generales de la educación de los pueblos originarios en América Latina. Para presentar estos puntos, nosotros vamos a utilizar como parte de la bibliografía obligatoria el libro La educación en la Argentina, una historia de 12 lecciones, que es de Arata y de Mariño, que este libro presenta una determinada perspectiva, ¿sí?, para abordar a la historia de la educación argentina. En este caso vamos a trabajar con la lección número 1 y también vamos a trabajar con el texto Introducción a la Puna, que forma parte del apartado Indios, Dioses y Porteños del libro Obras Completas de Rodolfo Cuyo. Para abordar el punto número 1, pensar históricamente, tenemos que dar cuenta de que Arata es un autor que, en primer lugar, propone pensar una discusión entre, eh, o más bien pone en discusión la relación entre la educación y la historia. ¿Por qué? Porque estas son dos dimensiones que nos conducen al camino que nos lleva a pensar históricamente. Entonces, a su vez, este autor va sumando determinados interrogantes, va planteando determinados argumentos respecto de lo que nosotros y nosotras, como sujetos históricos, entendemos que se pone en juego cuando pensamos a la educación
en nuestro caso en términos históricos. Entonces, para entender lo que significa pensar históricamente, en nuestro caso a la educación, tenemos que entender que la historia está atravesada por una dimensión histórica que es propia de la historia y que esta dimensión histórica que atraviesa la historia tiene que ser vista, tiene que ser analizada por nosotros los sujetos, ¿sí? Que somos los que interactuamos en un determinado tiempo, en un determinado campo social. Entonces, eh, pensamos a la historia, pensamos históricamente como sujetos históricos, cargando a nuestras espaldas ciertas tradiciones, porque cargamos con tradiciones que están compuestas por lenguaje, por premisas, por sensibilidades, por modos de ser, por modos de actuar, por modos de pensar. Entonces, por ejemplo, en la institución escolar se habilitan espacios en donde se ponen en debates cuáles son las formas de transmitir la cultura, y esas formas, ¿sí?, son pensadas desde las tradiciones que históricamente cargan los agentes de esa institución escolar. Entonces, por ejemplo, esos agentes históricos cargados de tradiciones podrían afirmar que la enseñanza se enseña mediante el método global, que la historia se organiza mejor cuando se la enseña a partir de fechas patrias, de manera lineal. Entonces, respecto a estas ideas, respecto, en este caso, en este ejemplo, a las formas de enseñar, que son formas que están cargadas de tradiciones, respecto a esto, Arata nos invita a preguntarnos en qué legado cultural se inscriben estas formas, a qué tradiciones pedagógicas remiten el enseñar linealmente la historia. ¿Por qué? Porque como sujetos tenemos internalizados, ¿sí?, internalizadas determinadas marcas, ¿sí?, que son las que nos permiten pensar históricamente, ¿no? Entonces, pensar históricamente es poder producir un pensamiento que se organiza y que se recorta a partir de determinadas ideas y a partir de determinada temporalidad. Entonces, pensar históricamente, se piensa históricamente con las tradiciones que cargamos por ser sujetos sociales inmersos en un campo social y en una determinada cultura, pero se piensa históricamente sobre la temporalidad y se piensa históricamente estableciendo determinados nexos entre las dimensiones pasadas y las dimensiones presentes. Entonces, pensar históricamente es eh, pensar siendo sujetos que estamos atravesados por la propia historicidad, pensar en las formas y en aquellas maneras de poder en nuestro propio presente, ¿sí?, develar los hechos pasados. ¿Por qué? Porque no existe una única forma de pensar históricamente, porque cada sujeto, desde sus tradiciones, desde su modo de ser, desde su modo de actuar, va a significar el pasado y va a significar al presente. Es decir, pensar históricamente significa que cada sujeto, desde su propia subjetividad y de su propia historicidad, significa a la historia en sí misma. Respecto al punto número 2, que son los sujetos que construyen la historia, ya en el punto anterior nos adelantamos a este punto en el sentido de que dimos cuenta que somos los sujetos, los seres humanos, que lo que tenemos en común es una temporalidad que nos atraviesa. Somos nosotros, los seres humanos, los que pensamos históricamente, es decir, los que en nuestro presente develamos sucesos pasados. Por lo tanto, somos los sujetos que construimos la historia. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por la historicidad, que es la característica propia de la historia. Entonces,
La historia opera y atraviesa a los sujetos más allá de sus determinadas inclinaciones, porque los sujetos nos expresamos estando situados en un momento particular, en una cultura en la cual intervenimos, incluso muchas veces omitiendo esa conciencia de que formamos parte de la historia. Entonces, somos sujetos atravesados por la historia que a la vez nos constituye e historia que a la vez construimos. Entonces, esto hace que podamos pensar, más allá de que omitamos el carácter histórico que es propio, o más allá de que, por ejemplo, pensando en el ejemplo de la institución educativa, más allá de que omitamos la trayectoria de una determinada institución, más allá de estas omisiones, como sujetos históricos no podemos diluir la condición de historicidad porque es propia. Somos sujetos históricos que nos desenvolvemos en una cultura y que tenemos en común estar hechos de tiempo, por lo tanto, ¿cómo, vale preguntarnos, cómo nos damos cuenta de aquellos hechos históricos que nos constituyen? ¿Cómo nos damos cuenta de las formas que tenemos en nuestro presente o que usamos para poder develar el pasado de los acontecimientos históricos de la humanidad? Entonces, ¿cómo logramos eh, evocar en el presente nuestro pasado? Esto lo vemos a través del tercer punto, lo podemos responder a través del tercer punto, el cual presenta a la tarea del historiador, porque respecto a esto, la historia es una ciencia que tiene por objeto conocer y explicar el devenir de las sociedades en el pasado. Entonces, el historiador va a reconstruir desde su presente y a partir de interrogantes que se formule en el tiempo en el que le toca vivir. Entonces, es muy importante reconocer la temporalidad, porque dada la temporalidad en la que está sumergido un historiador, este va a hacer uso de fuentes, materiales, de diversos archivos, por ejemplo, va a utilizar imágenes que caracterizan o que reflejen los acontecimientos de determinada época, va a sumergirse en procesos, en experiencias, en investigaciones que señalan los cambios y las continuidades entre estas dimensiones pasadas y presentes. Entonces, los historiadores son estos sujetos que se sumergen en la tarea de recuperar en el presente la historia pasada, ¿bien? Que a la vez, como bien decíamos, están atravesados por su propia historicidad, por su propia subjetividad. Entonces, el propio historiador, al estar cargando tradiciones, va a traer al presente el pasado teniendo en cuenta múltiples factores, porque va a tener que tener en cuenta el tiempo social, el contexto económico, político, social, cultural, eh, las instituciones en las que fue educado, las instituciones que lo atravesaron, lo que leyó, los discursos a los que se sometió, los imaginarios sociales que internalizó. Va a tener en cuenta eh, para reconstruir y hacer la historia, su propia historia familiar, su condición de género, su clase social. Entonces, al momento de pensar la tarea del historiador, no hay que perder de vista que el historiador, cuando evoca en su presente los acontecimientos pasados, esta evocación eh, la hace, pero siempre está atravesada por estos factores y sobre todo por su propia e irreductible singularidad, ¿no? Por su propia subjetividad.
De hecho, bueno, Arata, para cerrar este apartado, considera que la idea, que el rol del historiador puede entenderla eh, tomando de Edward Carr un ejemplo. ¿Por qué? Porque Edward Carr, a modo ilustrativo, eh, considera que los hechos pasados no son pescados, sino que son peces que se mueven en un océano ancho, en un océano profundo, que muchas veces es inaccesible. Entonces, depende del historiador la suerte que tiene eh, y depende de la zona en la que este historiador pesque. Entonces, dependiendo de esto, el historiador va a poder hacer la historia. Entonces, podríamos decir que el historiador que busca es un historiador que siempre encuentra, pero lo va a hacer siempre y cuando sea riguroso con las propias reglas de su oficio. Y el último punto, acerca de las características generales de la educación de los pueblos originarios en América Latina. Respecto a esto, debemos pensar que cuando los mundos europeos y americanos entraron en contacto a partir de la expansión, a partir de la colonización, lo que se produjo fue un choque cultural. Entonces, a partir de ese choque cultural, hubo una colisión de temporalidades. Entonces, la temporalidad con la cual los pueblos originarios, previo a la conquista, eh, construían su historia, o la forma en la cual la organización social de mayas o de aztecas, por ejemplo, transmitían de generación a generación los saberes, o las fuentes que consideraban como fuentes de verdad. A partir de la colonización, estas fuentes, estas formas, estas ideas de los pueblos originarios de transmitir sus saberes a través de la educación se vieron imposibilitadas, dado que la colonización, dado que este mundo europeo eh, impuso una nueva temporalidad, ¿no? Entonces, eh, para los pueblos originarios, el conocimiento del pasado es viene de la mano del porvenir. Pero esto se ve imposibilitado a partir de que tras la colonización se impone una nueva manera de mirar y hacer la historia, que ya no deja de ser unidireccional para pasar a ser lineal. Entonces, lo que tenemos que entender es que desde tiempos remotos, desde los tiempos del Paleolítico, cada sociedad y cada sociedad conformada por sujetos históricos tuvo y tiene diversas formas de transmitir sus saberes a través de la educación a las generaciones que llegan a esa cultura. Entonces, esas formas de los pueblos originarios, esas formas particulares de hacer la historia y de transmitir la historia, esa forma se vio colonizada por Europa y son esas formas las que les proponemos que es importante rescatarlas, ¿no? Por eso es que en este caso tomamos el texto de Introducción a la Puna de Rodolfo Kusch, porque es necesario, bueno, en este caso metafóricamente, emprender el viaje al altiplano para poder conocer la historia de los pueblos originarios, en nuestro caso, para poder conocer las características generales de la educación de estos pueblos, características que fueron colonizadas. Y esto igual eh, van a ampliarlo en la próxima clase a partir del abordaje de la unidad número 2, donde con mayor profundización, van a abordar la colonización y la conquista europea sobre nuestra América.
Entonces, como cierre, para finalizar, la idea de esta clase fue desarrollar estos 4 nudos conceptuales, estos 4 ejes de la unidad número 1, ¿sí? Porque son introductorios para la materia y son necesarios para poder comprender todo el abordaje histórico que vamos a estar abordando desde la colonización hasta el neoliberalismo con el correr de las clases. Entonces es necesario que entiendan que pensar históricamente es construir, ¿sí?, un pensamiento que permita evocar en el propio presente los hechos pasados. Es importante que entiendan que somos sujetos que construimos la historia porque estamos atravesados por la historicidad. Es importante que entiendan que la tarea del historiador es una tarea que, si bien consiste en evocar el pasado en el presente, es una tarea que se lleva adelante cargando ciertas tradiciones y ejemplos de estas tradiciones. Intentamos abordar desde las características generales de la educación de eh, los pueblos originarios de América Latina, porque, por ejemplo, los saberes eran transmitidos, ¿sí?, teniendo en cuenta la fuente, en este caso una fuente, podríamos decirle espiritual, o a partir de las creencias de los dioses. Creían que esos dioses tenían la verdad absoluta, entonces difundían esa verdad de generación en generación, porque esa fuente, según sus tradiciones, para estos pueblos originarios, era la, la propia verdad. Bien, bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. En el aula virtual van a encontrar un foro donde ya vamos a estar publicando las actividades, ¿sí?, que se corresponden a esta clase. Así que espero que la hayan disfrutado. Gracias y nos vemos en un próximo encuentro.